Pero Daniel Noboa no va a pedir licencia, según lo que tengo entendido, ni sus asambleístas van a pedir licencia en este periodo electoral. ¿Cuáles son todas las leyes, cuáles son todas las normas que se están pasando por encima y qué nos puede traer como consecuencia en un futuro en términos de democracia en Ecuador? Yo te diría, Alondra, que si esa va a ser la posición gubernamental, aupada y hasta cierto punto con el beneplácito del Consejo Nacional Electoral, el 9 de febrero habrán elecciones, no, habrán resultados, que es distinto. Porque si tenemos un Consejo Nacional Electoral, que en este tiempo electoral se tiene que convertir en el rector, en el garante de elecciones transparentes y democráticas, y se comporta como se comporta en contubernio con Daniel Noboa y con los asambleístas que hoy se encuentran en funciones de esa bancada de ADN, el día 9 de febrero, ¿quién nos garantiza a nosotros no solamente que sean unas elecciones transparentes, democráticas y que se respete la voluntad popular, sino luego también, ¿quién garantiza que de perder Daniel Noboa esté dispuesto, bajo estas mismas prácticas, a entregar la presidencia? El panorama que está labrando y que está forjando con la ayuda, con el beneplácito de Diana Atamaín como presidenta del Consejo Nacional Electoral, dan cuenta de que los organismos, a excepción de la Asamblea Nacional, todos los organismos llamados a ser entes de control están cooptados por el gobierno nacional, están al servicio de Daniel Noboa y que bajo esos parámetros no se garantiza el respeto a la voluntad popular, a la democracia. Y esto evidentemente es hasta cierto punto la crónica de una muerte anunciada, Alondra. Daniel Noboa desde el día uno, su prioridad fue atacar a Verónica Abad, persona con la que ideológicamente y hasta en cierto punto en plan de gobierno, desde su postura, muchos de nosotros no votamos por ella. Y es más, no votamos por el binomio de Daniel Noboa y Verónica Abad. Pero hoy en día nosotros, más allá de cualquier tipo de ideología, lo que pretendemos y exigimos desde la sociedad civil y desde el derecho es que se respete el orden democrático, se respete el orden constitucional y se deje de dar estas lecturas que son ajenas a esa comprensión y a esa interpretación del fallo que hoy pretenden utilizar para decir que no tienen por qué pedir licencia, que es que no se trata de una elección. La pregunta es, en esa lectura, que incluso en la entrevista que le hace Carlos Vera, él lee textualmente, José de la Gasca lee textualmente que la llamada a reemplazar al presidente de la República es Verónica Abad. Se quiere leer por párrafos, se quiere hacer una interpretación sesgada de un fallo que es absolutamente claro y que dicho sea de paso, Alondra, se encuentra apto para la consulta de cualquier persona que con un mínimo de conocimiento, hasta con el IQ más bajito, puede darse cuenta que la interpretación de esa sentencia no es pues lo que dice José de la Gasca y no es lo que dice el servil y espurio Ismael Quintana, que va de radio en radio a favor del gobierno diciendo lo que no tiene que decir. Sí. Entonces, yo decía, esto es hasta con manzanitas. No podemos permitir que desde la academia y desde la profesión existan personas tan pueriles, si se puede decir, que estén al servicio del gobierno nacional y que sean capaces de todo con tal de complacer esos intereses protervos. Es que no nos interesa que Verónica Abad sea presidenta porque nos da la gana de serlo, es porque es la vicepresidenta y en el orden constitucional, si él está pretendiendo hacer campaña, tiene que entregarlo. Y de no hacerlo, las consecuencias, que luego no se lamenten, ¿no? Porque luego vendrá toda esta parafernalia que se alimenta desde el control del gobierno nacional. Ah, es que están atacando al presidente. Bueno, pues él mismo está labrando el camino para la destitución mediante un juicio político. De hacer. Exacto. Y ojo, porque yo sí digo, Alondra, a veces, ¿por qué se siente tan seguro? Ujú. Es porque se Mm. permite todo lo que se permite. No le tienen miedo a la ley, no le tienen miedo a la justicia. Ya me Mm. pongo a pensar y reflexiono y digo, ¿qué tan seguro te sientes? Es que lo probable es que ni siquiera tengamos elecciones transparentes y eso nos tiene que preocupar, porque mientras se llenan la boca hablando de dictaduras en otros países, entonces resulta ser que aquí estamos haciendo peores cosas que aquellas que criticamos. Y entonces ahí no nos molesta, ahí no nos parece que está mal. Y eso da cuentas de que hay todo un plan
que evidentemente no es el mejor panorama para el Ecuador de cara a unas elecciones el 9 de febrero del 2025. Exacto, y yo me permito a nombre mío y de mi audiencia declararte todo mi cariño, porque cuánto queremos, y no es una cuestión de ideología ni nada, porque podemos diferir un montón de cosas, pero que se hable las cosas como son. El otro día yo hablaba, Mónica, de exactamente lo que tú acabas de decir. Señores, las elecciones de febrero están comprometidas. Es difícil la situación porque lo tiene todo, lo tiene CNE, tiene TCE, tiene absolutamente todo. Y alguien muy querido me decía por interno, ¿cómo vas a decir eso? Porque mira, que no Yo decía, no, señores, no es que yo estoy diciendo y estoy aplaudiendo, es que lo bueno es abrir los ojos para entonces después no seguir lamentándonos, ¿no? Entonces seguir ahí en nuestra propia herida, rascándola y rascándola. No, esto es lo que puede suceder. Y acabas de decirlo con todas las palabras. Elecciones no, lo que vamos a tener es resultados si seguimos viendo toda esta situación. Daniel Noboa puede ser destituido mediante un juicio político, pero no da tiempo, ¿no? ¿O sí daría tiempo? Si te pones a pensar solamente en el tema de las desapariciones forzadas, y no voy a decir la desaparición forzada, son las desapariciones Ajá. forzadas, que ya han sido sentenciadas en materia constitucional, tendríamos nosotros ya una causal propia y válida de juicio político. Sin embargo, no le va a alcanzar a la Asamblea Nacional el tiempo porque necesita, amerita, contrario a lo que puede pasar con otros actores políticos, necesita un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero a ver, Alondra, es que en este momento, ¿qué se está eligiendo? En este momento, ¿qué se está cuestionando desde los observatorios ciudadanos? Que Daniel Noboa, con su abogado personal, el abogado Fernando Yávar, es quienes están manejando pues las comisiones de elección de la Corte Constitucional, porque es que este es el plan. Por más de que la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, dentro del periodo legislativo, si se quiere, que correspondería a las elecciones de febrero del 2025, gane y plantee el juicio político a Daniel Noboa por cualquiera de las causales que están previstas en la Constitución de la República, lo más probable es que si Daniel Noboa, tal cual como ha sido su plan en este momento, logra conformar la Corte Constitucional con personas adeptas a él, con personas puestas por él, ¿qué crees que va a pasar? Porque es que los resultados de la Corte Constitucional de hoy, la que está en funciones y que le ha dicho, no tienes estado de excepción, no tienes conflicto interno armado, no puedes sacar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria y luego también, pues, no existe juicio a los Isaías, no Claro. le vas a hacer absolutamente nada. Es una Corte que le está haciendo freno al poder político, con excepción de uno. Pero todos los demás que llegan a conformar la Corte Constitucional, puestos ahí por Daniel Noboa, ¿crees que le van a hacer ese freno político? ¿Crees que le van a hacer el tope constitucional que se amerita? No, es que lo tienen todo fríamente calculado.